Que los bendiga a todos. ¿Cuántos están desvelados? Gloria a Dios. Qué bueno que durmieron bien. Bueno, los que no alcanzamos, ¿verdad? Porque en la mañana a veces madrugamos, dormimos tarde, pero entre el servicio del mediodía y ¿verdad? Pues siempre es bueno descansar un ratito, no pasarse. Vamos a la escritura en esta tarde, Gálatas capítulo 3 versos 1 al 11, Gálatas capítulo 3 versos 1 al 11. Esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Bastante triste el apóstol Pablo cuando le escribe a estos hermanos, puesto que después de haber sido enseñados, instruidos, habían decidido, ¿verdad?, seguir una corriente doctrinal diferente. Y nosotros, hermanos, en la actualidad, en lo que estamos viviendo, el peligro todavía persiste. La escritura se cumple cuando Mateo 24 dice que en los últimos tiempos saldrán engañadores, falsos profetas, y de tal manera, algunos diciendo, ¿verdad?, que son Jesucristo, autonombrándose hombres grandes, pero dice que engañarán, y de ser posible, dice, aún a los escogidos. Y en estos tiempos es triste escuchar, ¿verdad?, de hombres conocedores de la palabra ser movidos por corrientes doctrinales. Gálatas capítulo 3, si ya lo tiene, versos 1 al 11. Aquí nos gusta hacer ejercicio. Párese, siéntese, ¿verdad?, póngase en pie, lea, vuélvase a sentar. Bueno, es ejercicio. Bueno, y dice la palabra del Señor en el capítulo 3, verso 1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, escuche bien, bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre, muchas gracias por la bendición de tener tu palabra. Oramos, Señor, en esta tarde para que suplas en nuestra necesidad. Que tu palabra, que es viva y que es eficaz, nos llene, nutra, fortalezca, nos ayude a perseverar, nos edifique en el nombre de Cristo Jesús, porque todo eso tu palabra, Señor, es capaz de hacer, y mucho más. Oramos en esta tarde, Señor, por las necesidades que están delante de ti desde el miércoles, por todas aquellas peticiones, Señor, que se convierten en una necesidad para tus hijos. Oramos por aquellos, Señor, que están pidiendo, Señor, apoyo en oración. Oramos, Señor, por Vinicio Samaniego, Padre Santo, para que, Señor, tú le ayudes y le fortalezcas en esa decisión de alejarse completamente de las drogas. En el nombre de Jesús, que el poder de tu palabra, el poder de tu Espíritu Santo, Señor,
le ayude, Señor, a fortalecerse en este proceso. En el nombre de Jesús pedimos también en esta tarde, amado Señor, por Jesús Solís, suegro de nuestro hermano Sergio, suplicándote, Padre Santo, para que tú tengas en tu misericordia, Señor, que él pueda hacer su salud recuperada, pero sobre todo, Padre, que él pueda conocerte, que tú eres el Dios vivo, el Dios de la salvación. Gracias, Padre, en Cristo Jesús te adoramos y te agradecemos toda bendición a tu pueblo. Sabemos que hay necesidades dentro de tu pueblo, Señor, y ya conociendo tú, Señor, las necesidades tú estás supliendo para cada uno. Esa es nuestra fe, es nuestra convicción, Padre Santo, de que tú eres poderoso para socorrernos. Nunca nos dejas, nunca nos desamparas, siempre nos guardas y nos proteges con la diestra, Señor, de tu justicia. En Cristo Jesús te honramos. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Ya me quedan 20 minutos para las 6, ¿verdad? Pero bueno, en una ocasión alguien preguntaba que cuánto tiempo tenía para dar ¿verdad? Su sermón, y le dijeron, no, usted le dijo, yo aquí, dijo, la iglesia a las 8 se va. Así es que, bueno, no son las 8 todavía. Pero bueno, en el capítulo 3, ¿verdad? Hemos leído la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo, podemos notar que él está molesto, está triste, está más frustrado hasta cierto punto con la iglesia en Galacia. Y bueno, muestra su enojo cuando le llama insensatos, ¿verdad? Le dice insensatos, y al parecer no habían entendido el significado de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ir a estos puntos, vamos a entender la palabra de Dios. Es fácil que la gente no entienda el significado de la crucifixión y se desvíe en otras doctrinas o filosofías siendo insensatos. Gálatas capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han visto muy de cerca alguna experiencia de algún hermano que siguiendo esta fe, habiendo conocido a Jesucristo, luego fue envuelto quizás con otros tipos de enseñanza o filosofía, de tal manera que con el tiempo fue a parar en una enseñanza diferente, siguiendo una fe diferente a la que enseñamos. Por la razón que siempre estamos al pendiente de cuidar qué es lo que enseñamos acerca de la salvación, acerca de la justificación, acerca de la regeneración, y todos estos puntos tan importantes, ¿verdad? Los temas de Jesucristo viene, el arrebatamiento, acerca del infierno, del cielo. Hay quienes niegan que existe el infierno cuando la palabra de Dios lo dice. Hay quienes niegan al diablo cuando la misma palabra nos dice que hay Dios, ¿verdad? Y está el diablo, y el diablo es mencionado en muchas partes de la Escritura. No podemos solamente aceptar la parte que nos conviene o una parte, sino que la Escritura es completa. Entonces, hay gente que ha ido a parar a otras creencias. Y bueno, cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a estos hermanos de Gálatas, es porque, si ustedes recuerdan, ya han leído el libro de Hechos. En Hechos se describen ciertas situaciones que se dieron. Los apóstoles iban proclamando, ¿verdad? Iban declarando que había salvación en Cristo Jesús, perdón de pecados, ¿verdad? Y era reconocido el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y la gente se bautizaba y se formaba la iglesia. Pero detrás de la enseñanza de los apóstoles venía también otro grupo de judíos que habían creído en Jesucristo, pero venían enseñando que tenían que también guardar la ley. Y entonces, ¿verdad? Hay un concilio que se lleva a cabo en el capítulo 15 de Hechos,
los apóstoles se reúnen en Jerusalén, consultan, oran, ¿verdad? Y luego Pedro habla y dice: hermanos, no es posible, ¿verdad?, que a estos hermanos nuevos, que son gentiles, que no son judíos, ¿verdad?, y habiendo ellos recibido y siendo parte del mismo don que Dios nos dio a nosotros, dice, que impongamos una carga que ni siquiera nuestros padres pudieron llevar, hablando acerca de la ley, porque la ley no justifica absolutamente a nadie. La ley, si tú la guardas, qué bueno, ¿verdad? Qué bendición, te va a ir bien. Pues la Biblia dice que para que pongas en práctica, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Esa es la promesa de la palabra de Dios. Pero, ¿verdad?, la ley no justifica al hombre de su pecado para salvación. De hecho, hasta el Señor Jesucristo, ningún hombre antes no se había encontrado justo. Y la Biblia dice que Dios buscó entre los hombres uno que fuera justo, pero no hubo, ni siquiera uno. No hay uno, dice, que busque a Dios. Todos se volvieron y se fueron, dijo, tras su maldad. Entonces, por medio de la ley, ningún hombre es justificado, ningún hombre alcanza salvación. Entonces, vamos a ir revisando paso por paso. 1 Corintios capítulo 1, verso 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice el apóstol Pablo, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hasta hoy en día hay enseñanzas de rabíes o rabínicas, ¿verdad? De aquellas personas que guardan el sábado, que guardan, que siguen esa corriente judaica, ¿verdad? De vivir bajo la ley, de vivir bajo los mandamientos. De tal manera que escuchan mucho la enseñanza de los rabínicos, que están siempre negando que Jesucristo ya vino, que hay un solo Dios, ¿verdad? Y a Jesucristo pues no lo consideran Dios, y si lo consideran algo, solamente fue un profeta, un hombre solamente, ¿verdad? Bueno, que cumplió con la ley, que cargó con un sufrimiento, que pobrecito, ¿verdad? Pero hasta ahí nada más. Pero no le adjudican, ¿verdad?, lo que para nosotros es el Salvador del mundo, y que la Escritura se cumple. Y ellos, bueno, siempre le van a soltar, ¿verdad?, Escritura, porque el mismo apóstol Pablo dice que su oración por Israel es para que ellos sean salvos. Y entonces el judío todavía, cuando lee la Escritura, dice que todavía tienen un velo, algo que los cubre, que no les permite ver que el Mesías ya vino. Ellos siguen esperando al Mesías. Entonces ese tipo de enseñanza se mete en Gálatas, ¿verdad? Y ellos empiezan a seguir esa enseñanza, empiezan a guardarse acerca de la ley, adquieren ahora esta enseñanza. Hacen los rituales, porque la ley está llena de rituales, está llena de ceremonias y todas esas cosas que implican. Entonces, cuando el apóstol Pablo se da cuenta, les escribe y les dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea que habiendo sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, dice Romanos 5:1, dice que hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, el verso 24 de 1 Corintios 1 dice: mas para los llamados, dice, así judíos como griegos, Cristo, escuche bien, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Segunda de Timoteo, 4, versos 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mira, hoy en día los hombres de Dios están buscando, ¿verdad?, algo novedoso, algo nuevo. Y cuando se dejan de ir a la Escritura y tomarla como base, siempre están buscando a ver qué nuevo escucho por aquí, qué nuevo escucho por acá. Y entonces, si a alguien le escuchan decir algo bonito, grandioso, ¿verdad?, algo que aparentemente nuevo, lo traen a la iglesia y lo meten como una enseñanza. Y es así como se empieza a perder la iglesia. Entonces, dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Entonces,
¿cómo es que recibimos nosotros el Espíritu Santo? Porque esta es la pregunta que el apóstol le está diciendo. ¿Lo recibiste por la fe o lo recibiste por haber oído, verdad, en Cristo? Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En Juan capítulo 16, verso 7 dice el Señor Jesucristo, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dice que el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahí está la promesa del Espíritu Santo. Y en Efesios capítulo 1, verso 13, hay quienes están muy familiarizados con este verso, dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mis hermanos, desde el momento en el que nosotros oímos de Jesucristo, de la salvación que hay en él, del perdón de pecados, que ya no tenemos que cargar con la culpa del pasado y que él nos hace nuevas criaturas, desde el momento en el que nosotros decidimos creer en él, dice la Escritura que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hace tiempo traje un estudio acerca de cuándo fuimos bautizados con el Espíritu Santo, porque hay una enseñanza, otra vez y otra vez, hay enseñanzas por ahí que dicen, ¿verdad?, que en la manifestación o la evidencia de que has sido bautizado en el Espíritu Santo o de que has recibido el Espíritu Santo es que vas a hablar en lenguas, cuando en la Escritura no encontramos nada, una base que sostenga eso. Entonces es por creer en Cristo Jesús. No tiene que haber una evidencia, porque yo también he conocido personas que supuestamente hablan en lenguas, pero tienen una vida pésima, un testimonio pésimo. Que en un hijo de Dios, por supuesto que comparado con lo que la palabra de Dios dice, un hijo de Dios no debe de practicar, ¿verdad? Y esto no debemos basarlo en un acontecimiento o una experiencia nuestra, porque una experiencia nuestra no se puede poner por encima de lo que la palabra de Dios establece. Sea Dios siempre veraz, dice, y todo hombre mentiroso. Entonces, ¿cómo viene la fe a nosotros? También es algo que ya sabemos, hemos conocido, ¿verdad? Y yo creo que si les pregunto, ¿cómo llega usted a tener fe? Y la fe se puede perder, ¿verdad? La fe, mis hermanos, dice Romanos capítulo 10, verso 17. Es un verso que siempre va a escuchar. Siempre tiene que escucharlo. Dice que la fe viene por el oír. Y el oír, no a Vicente Fernández, no el oír, ¿verdad?, a un filósofo. La fe viene no el oír a los doctores o la ciencia o la tecnología o los que están. No, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios que permanece para siempre y está establecida, dice el Salmo 119 en el verso 89, que Dios la ha puesto y la ha acomodado en el cielo y ahí está establecida para siempre. Ahora, ¿cuál es la promesa que Dios dio a Abraham? En Gálatas 3:8 dice, y la Escritura dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, serán benditas. Entonces el pueblo de Israel había abrazado, ¿verdad?, a ese Dios, había abrazado el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, y ellos se adueñaron de Dios, no quisieron compartirlo con nadie más. De tal manera, ¿verdad?, que supuestamente Dios los había escogido para que este pueblo fuera y los llevara a todos los confines y lo dieran a conocer en toda la tierra. Sin embargo, pero Dios ya le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Verso 9, de modo, dice, que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Usted tiene fe, usted viene a ser hijo de Abraham espiritual. Entonces, Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús, dice, que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y en el verso 22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, dice, para que la promesa que por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Verso 23, pero antes que viniese la fe, estábamos, escuche bien, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cómo pasamos nosotros a ser hijos de Dios?
¿Cómo pasamos nosotros a ser hijos de Dios? Bonita pregunta, ¿verdad? Ahora que estamos tratando de promover, ¿verdad?, el evangelismo por la cruzada, porque tenemos que hacerlo, por la gran comisión, porque es una responsabilidad. El último canto que entonábamos decía: heme aquí, envíame a mí. Y bueno, hemos sido comisionados. El pueblo de Israel fue llamado para dar a conocer a Dios a todas las naciones. Pero ahora, ¿verdad?, como Israel falló, vino Jesucristo, formó a 12 hombres, los comisionó, le dijo: vayan, prediquen, ¿verdad? Y entonces de ahí nos alcanzaron a nosotros, y ahora estamos nosotros con esa responsabilidad, y después de nosotros vendrán otros, pero necesitamos salir y predicar la palabra de Dios. Tenemos que salir de estas 4 paredes, tenemos que usar todas las herramientas y los métodos que conocemos para hablar de Dios. Ahora, ¿cómo la gente va a conocer, cómo pasan a ser hijos de Dios? Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús, porque hemos creído en Cristo Jesús. Dice Juan capítulo 1, en el verso 11, dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y el verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes éramos, ¿verdad?, solamente criatura, creación de Dios. No teníamos parte, solamente éramos, ¿verdad?, parte de la creación. No objetos, ¿verdad? Seguíamos siendo seres humanos con razonamiento, pero alejados de Dios, sin parte con Dios. Sin embargo, en el verso 13 dice: los cuales no son engendrados, escuche bien, no son engendrados de sangre. O sea que para ser hijos de Dios no necesitamos ser engendrados de la misma manera como el Señor Jesucristo, sino que dice: ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios por la fe que es en Cristo Jesús. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Mire qué hermosa promesa encontramos en la Escritura. Entonces, ¿cómo pasamos a ser hijos de Dios? Ya tenemos la respuesta: por la fe en Cristo Jesús. ¿Usted cree en Cristo Jesús? Usted ya le recibió como su Señor y su Salvador. Entonces usted es hijo de Dios y usted es coheredero con el mismo Señor Jesucristo. ¿Sabe que el Señor Jesucristo, después de que se levantó, dice, fue glorificado, quiere decir ya su cuerpo, ¿verdad?, glorificado, transformado, entró al lugar santísimo, se sentó a la diestra del Padre, pero Él les clamó a sus discípulos antes de irse. En Mateo 28:18 le dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y empieza a dar la comisión. Entonces Jesucristo, que es el creador, es el dueño absoluto de todo. Él heredó un grande nombre, pero dice la Escritura que nosotros somos coherederos juntamente con Él, de tal manera que estamos sentados, dice, en lugares, o sea, Dios a través de Jesucristo nos hizo sentar en lugares celestiales, en lugares, dice, celestiales, juntamente con su Hijo Jesucristo. ¡Qué bendición! Amén. No esté triste, gócese, porque el Señor dice que nos ha dado esa promesa. Ahí es donde nosotros estamos. No estamos, ¿verdad?, literalmente, pero es la promesa en el nombre de Jesús. Amén. Si no es por cumplir la ley que somos justificados, entonces ¿para qué sirve la ley? Porque, escuche bien, aunque no vivimos bajo la ley, pero la ley todavía sigue rigiendo sobre nosotros, porque si vamos a los mandamientos, el primer mandamiento dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Y bueno, estamos viviendo bajo esos mandamientos. Luego el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza, o sea, no harás idolatría. El tercero, ¿cuál es el tercero? ¿Alguien se acuerda? El tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, ¿se acuerdan del cuarto? El día de reposo. No te olvides de santificarlo, porque en 6 días hizo. Y aquí es donde hay tanta controversia, ¿verdad? Porque, bueno, ¿cuál es el día? Pues, ¿verdad? Ya lo hemos explicado también. ¿Qué día descansa usted? El día que usted descanse, ese es el día que usted debe dedicar para Dios. Ahora, aquí como iglesia nosotros nos reunimos, pero ¿se acuerdan que en alguna ocasión yo les dije?
Si todos coincidiéramos en que descansáramos un lunes, pues un lunes haríamos, ¿verdad? Ya no sería escuela dominical, sería escuela lunar. Pero, o sea, ¿verdad? La iglesia se reúne cuando tiene tiempo para, ¿verdad? Buscando siempre ese día para honrar a Dios. Entonces es importante, ¿verdad?, que entendamos estas cosas, que el día fue hecho no por causa del, el día fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces, Gálatas capítulo 3, verso 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Bueno, aquí le voy a explicar un poquito, ¿verdad?, de esta parte que parece que a veces no queda bien entendido. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacer buenas obras? La Biblia dice que nosotros fuimos creados para buenas obras, para que anduviésemos en ellas desde antes. Para eso nos creó Dios. Pero por buenas obras no llegamos al cielo. Por buenas obras no somos salvos. No. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Perdón. Y esto no es de nosotros. O sea, no es algo que nosotros podamos hacer o que nos hayamos ganado, sino que esto es un regalo, es un don de Dios. ¿Verdad? Ejemplos. Ok. Si a usted el patrón le dice: mira, te voy a dar un regalo de $1,000, pero quiero que vengas y me trabajes toda la semana. ¿Verdad? ¿Dónde está el regalo? Usted está pagando, ¿verdad? Usted está haciendo obras para ganarse ese regalo. Sin embargo, ¿verdad? Le dice: ok, mira, no vengas a trabajar y te voy a pagar. Entonces usted dice: no tuve que hacer nada, ¿verdad? Y me están dando ese regalo. Nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada para alcanzar la salvación que Dios nos dio. Ahora, ¿qué hacemos después de que ya recibimos la salvación? Andamos en buenas obras. O sea que las buenas obras vienen como consecuencia de que nosotros ya somos salvos. No las hacemos para alcanzar algo, sino porque ya tenemos la salvación. Por eso ahora estamos. Ahora, voy a la ley. La ley es en obras. La ley es algo que tienes que hacer. Antes el hombre tenía que vivir bajo la ley y cumplir para que le fuera bien, ¿verdad? Hoy, por su fe en Cristo Jesús y porque ama a Dios y porque dice que el Señor Jesucristo: el que me ama, dice, mis mandamientos guardará. Entonces, como Él ya nos amó, ya nos salvó, ahora nosotros guardamos sus mandamientos. Espero que me esté entendiendo. No guardamos los mandamientos para alcanzar salvación o para ser justificados, no, sino porque ya fuimos justificados, porque ya somos salvos. Ahora nosotros guardamos esos mandamientos y lo hacemos voluntariamente. O alguien le aplica ahí bueno, nomás yo a veces, ¿verdad?, si lo veo caminando chueco, pues lo va a interesar con la palabra, por supuesto. Entonces, Gálatas capítulo 3, verso 11 dice que por la ley, dice, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El verso 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y sabe, esto es lo que está reclamando el apóstol Pablo, de que los gálatas ya no estaban viviendo, se preocupaban más por cumplir la ley ahora que por la fe. Por eso le dice: habiendo comenzado con el Espíritu, ¿vas a terminar con la carne? Y esto es preocupante en estos tiempos, porque muchos se preocupan más por guardar un día, se preocupan más por ciertas tradiciones, ciertas enseñanzas, ciertos rituales, ciertos ceremoniales, y se olvidan de la piedad, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo siempre les señalaba a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos de aquel entonces, que les decía: ustedes oran, ayunan, y lo hacían en público para ser vistos por los hombres,
Y luego decían, porque yo, decía aquel fariseo, yo diezmo del eneldo, de esto, del otro, y decían todo lo que hacían. Pero dice que cuando se trataba de ir y saquear a alguien, no tenían piedad. Cuando se trataba de ayudar a sus mismos padres, dice que no tenían corazón ni amor para ellos. Entonces, esto era algo, ¿cómo dice? Ustedes, dice, cuelan el mosquito y se tragan el camello completo. Porque, ¿verdad? Se cuidaban minuciosamente de cumplir todo lo ceremonial, pero estaban fallando en la piedad, que era más importante. Entonces, la ley no es de fe, dice el verso 12 de Gálatas 3, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Jesucristo, acuérdese que Jesucristo murió colgado en una cruz por usted y por mí, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. No es por la ley que vamos a entrar al cielo, vamos a entrar por la fe en Cristo Jesús, al recibir el perdón de nuestros pecados. Amén. Antes de que vinieras a Cristo, hagamos un recuento de nuestra vida anterior. ¿Dónde estábamos? ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes éramos? ¿Dónde estábamos? ¿Qué hacíamos? Estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos sido justificados delante de Dios como Abraham por la fe. ¿Te consideras de Cristo bendecido y heredero de la promesa? Todas esas promesas que hemos hablado esta noche. ¿Cómo te consideras? Y por último, ¿quién es ahora tu dueño? Porque antes tú ibas y hacías, ibas a donde querías, vivías como querías, tomabas las decisiones que tú querías o seguías ciertas normas, pero en cuanto a tu fe, en cuanto a lo espiritual, estabas muerto. Sin embargo, ahora, ¿a quién le perteneces? ¿Quién es tu dueño? Recuerde que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ¿a quién le pertenecen? A Dios. Dice que no somos nuestros. 1 Corintios 7 en el verso 23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, hay un precio que se pagó por usted y por mí, para que usted tuviera esa libertad en Cristo, esa libertad del peso del pecado, de la culpabilidad. Nos debe quedar claro que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros lo hemos recibido, hermanos, ¿cuándo? Cuando hemos creído, cuando hemos escuchado la palabra de verdad, la palabra de Dios en Jesucristo, por la fe que es el don de Dios. Si hemos recibido ya esta verdad, no nos fascinemos con las enseñanzas huecas, con otras doctrinas, con otras filosofías que no reconocen el valor de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, lo cual sabemos que es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, dice la Escritura, que es poder de Dios. Poder de Dios. Tenga mucho cuidado con lo que escuchan. Y se lo digo porque a veces también nosotros escuchamos. Y cuando usted me da a conocer a quién está escuchando, yo tengo que escucharlo para saber qué es lo que usted está escuchando, para luego decirle, no ando escuchando eso. O tenga cuidado cuando hablen de esto. Pero hay temas, por eso estamos impulsando siempre el discipulado avanzado. Porque aunque es bien sencillo, pero ahí se refuerza nuestra fe en la palabra de Dios, nuestra creencia, y somos edificados. Y no somos fácilmente engañados cuando vengan corrientes doctrinales. Lo he dicho ya en varias ocasiones, en los estudios. Hay algunos hombres que están enseñando ahora, se denominan cristianos, usan la palabra de Dios,
pero se atreven a decir que Jesucristo no es Dios. Hombres que se denominan evangélicos, cristianos. El engaño del enemigo está a las puertas. Tenga mucho cuidado. No caigamos en la misma, ¿verdad? El error que cayó Gálatas. Voy a invitarlo a que se ponga de pie. Vamos a cerrar en esta noche con oración. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a decirle: Señor, te damos muchas gracias. Siempre estamos predicando, Señor, que tú vienes pronto y tu galardón contigo, Padre Santo. Seguimos, Padre, esperando ese momento. No sabemos a qué hora, pero ayúdanos, Padre, porque queremos estar preparados cuando eso suceda. Sabemos de todas las corrientes, Señor, que hay en este mundo, tantos hombres que han sido engañados y que enseñan el error a otros, y que muchos de nuestros hermanos han caído, Señor, en la trampa del enemigo, aun cuando tu palabra nos advierte que se levantarán hombres engañadores, amadores de sí mismos, enseñando aún doctrinas de demonios, y hay quienes, Señor, en su descuido han caído en esa red, en esa trampa. Padre, guarda a tu iglesia, Señor amado. Si hay alguien, Señor, que escucha otras predicaciones, otros predicadores, Señor amado, permite, Padre, que tenga la madurez de tu palabra, Señor, para saber discernir, Señor, entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es tuyo y lo que no es. Hay hombres, Señor, que están usando esas estrategias en estos tiempos, esos métodos para envolver y engañar. Te suplicamos, Padre Santo, para que tú nos guardes de todo ello, en todo momento, Señor. Te amamos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque siempre nos enseñas a través de tu palabra. Que la convicción, Señor, de nuestro corazón se vaya formando de tal manera, Padre, que nada nos pueda mover, que podamos perseverar hasta aquel día cuando tú vienes, pues tu palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ayúdanos, Señor, a seguir esperando en tus promesas. Estamos tan necesitados siempre de ti, Señor. Estamos necesitados por nuestra familia, por nuestros hermanos, primos, padres, algunos, Señor, que no se han convertido, por nuestros hijos, Señor, que están viviendo inquietudes, luchas, pasan por tantas situaciones. Gracias por guardar a nuestros hijos en las escuelas. Gracias por guardar a nuestros hermanos en sus trabajos. Ayúdanos, Señor, a hacer la luz en medio de la oscuridad, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Yo quiero hacer una invitación en esta tarde. ¿Habrá alguien que todavía no ha rendido su vida a Jesucristo? Alguien que le gustaría en esta tarde decirle: Señor, aquí está mi corazón, yo quiero recibirte, yo quiero recibir el perdón de mis pecados. Todos son de casa, la mayoría. Pero si hay alguien que le gustaría renovar a lo mejor su compromiso con Dios, decirle: Señor, yo te fallo. Señor, a lo mejor hay duda en su corazón, diciendo por el asedio del pecado, diciendo: no sé si la vaya a hacer. A veces nos atrevemos a preguntar: ¿cómo está su relación con Dios? Si el Señor viniera ahora, ¿a dónde se iría usted? Hay quienes aún por años en la casa de Dios, algunos hasta sirviendo, llegan a decir: no, pues no sé. Si usted no tiene no siente esa seguridad, déle la oportunidad al Señor en esta noche. Entréguele y dígale: Señor, perdóname por las dudas que he tenido, pues tu palabra a mí me declara que el creer en ti, Señor, yo soy tu hijo. Padre, muchas gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y fortalece, Padre, nuestro creer. Que tu palabra, Señor, se cumple cada día, Señor, a cada paso que damos. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Bendito santo sea tu nombre, Señor. Gracias por estos tiempos, Señor, que tú nos permites, Señor, gozarnos delante de tu presencia. Permítenos exaltarte, Señor, en cada ocasión que estamos en tu casa. A ti sea la honra y a ti sea la gloria.
Cerremos este tiempo con este cántico, dándole gracias a Dios, el Señor y Rey nuestro, porque su amor es para siempre. Amén. Amor,
el Señor no ha venido. Jóvenes, recuerden mañana a las 7 de la tarde. Vamos a gozarnos en el nombre de Jesús. Amén.